Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. En la mañana de hoy converso con los profesores Carlos Severino y Aarón Gamaliel Ramos y estamos conversando sobre racismo. Carlos, también nos acompaña el licenciado Germán Valentín, que al final, como ustedes saben, nos tiene esas orejitas eh, sobre quiebra. Carlos, te dejé ahí, te corté, no te dejé Sí, sí, completar el sí. pensamiento. No, estábamos diciendo que la experiencia estadounidense con respecto a lo que fue la lucha por los derechos civiles en los 60, que marcó mucho la sociedad estadounidense y por supuesto derrotó esta tendencia legal a establecer la separación, que era una expresión, sino una expresión del propio racismo, ¿no? De que se había emancipado, como dijo Aarón, se había liberado, pero entonces no tenían derecho a estar juntos, sino separados, ¿no? Entonces esa parte de esa experiencia, tanto en esos momentos como la experiencia posterior, fijémonos que es interesante que Puerto Rico es un país que se ha americanizado. Eso lo sabemos todos en distintos grados. Subsiste una nacionalidad puertorriqueña, pero ha sido también parte de nuestra realidad una tendencia a una americanización. Sin embargo, ese aspecto de el contacto, de la experiencia afrodescendiente de Estados Unidos, no ha percolado en Puerto Rico. Y eso también ha abonado, eso diríamos, como decíamos ahorita José Luis González, sería un piso adicional en ese proceso de ausencia de integración que Aarón definió muy bien en el siglo XIX, que comenzó a partir de la liberación de los esclavos. Y así ha continuado, matizado por el elemento bien típico de la ausencia de todo espacio de discusión del problema, de reconocimiento del problema. Si Uno tú tiene sabes, distintas, ¿verdad? Distintas formas de poder empíricamente corroborar eso, pero tan pronto uno identifica a una persona que está haciendo una gesticulación, una articulación racista, tan pronto uno le dice, pero es que eso es racismo, y dice, no, 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 eso no es racismo. Yo debo decir aquí, ¿verdad? Que también es importante como anécdota, a mí una vez, yo era decano de la Facultad de Ciencias Sociales y estaba de vacaciones con mi familia en Guánica. Y en una mañana temprano, yo me fui a comprar el periódico y un poco de pan al pueblo. Yo estaba en el área de Caña Gorda, que es totalmente en la costa de Guánica, al borde del bosque seco. Y en la mañana estoy en mi carro y veo que pasan unos carros de policía y se me quedan mirando, ¿no? Pero eso es normal. Luego pasa otro carro de policía y se me queda mirando. Rápidamente los carros luego regresan y me hacen detener. Me hacen detener y no solamente me detienen, sino que me arrestan. Yo tenía alrededor de mí, a las 7:30 de la mañana, no había un arma en la carretera en ese momento. Tuve ante mí 10 policías. Por lo tanto, yo no podía argumentar mucho porque me daban una pela y yo no sabía nadie sabía qué iba a pasar. Me ibas a llevaron al quedarte por allí cuartel de por el bosque Fura. seco. Correcto, me llevaron al cuartel de Fura. Y en el cuartel de Fura yo seguí argumentando, ¿verdad? Amablemente, hasta que uno de los policías, que fue los más vocales que me intervino conmigo, me dijo, es que usted parece sospechoso. Yo, ¿sospechoso de qué? Me dijo, es que esto es un área muy, muy fuerte de tráfico de drogas y de personas indocumentadas. Lo dijo todo. ¿Y por qué usted me asocia con eso a mí? Me dice, bueno, es por el colorcito, me dice. Así me lo dijo, así me lo dijo. Yo ahí pues comencé a argumentar, en ese momento recuerdo como ahora, con la policía, tuve un intercambio con el capitán inmediatamente se dio cuenta de que habían cometido un error garrafal y comenzaron a disculparse de todo tipo, ¿no? Ese acontecimiento yo lo denuncié públicamente y fui a la Comisión de Derechos Civiles en algún momento. Lamentablemente no pasó mucho,
Pero eso son cosas que suceden, me han sucedido a mí, ¿verdad? Personalmente, así que son cosas que son parte de ese asunto, de la Yo, falta de integración y la falta de visibilización de personas que son diferentes al estándar en la ubicación de unos puestos. Si yo estoy trabajando de basurero, de cosas, nadie se sorprende, ujú. porque es lo que todo el mundo espera que se trabaje siendo una persona evidentemente negra, ¿verdad? Entonces, son cosas bien problemáticas, son cosas bien profundas y bien incómodas de discutir, como decía Aaron. Es Yo un creo que parte, estereotipo también. sí, exacto, ¿no? Y parte Totalmente. del problema, desde luego, es que estas actitudes, esta forma de pensar y de ver toda la situación en términos del racismo pasa de generación en generación. Toda la conducta es la palabra que quiero encontrar. Todas esas conductas se van pasando de generación de generación en generación y sencillamente no, perdónenme un momento, pasan de generación en generación y como no se habla de ello, porque digamos que en ese momento en que te pasó eso, Carlos, si no hubiera sido porque eran 10 policías y tú no podías claramente argumentar con ninguno de ellos por lo que tú dijiste, bueno, si tú hubieras podido entrar en una conversación con esa persona y decirle, ok, explícame de dónde viene ese pensamiento tuyo, ok, ¿por qué tú te expresas de esta manera? Y entrar en una conversación, un diálogo en el que uno pueda eh, llevar a la persona a un análisis, a que se dé cuenta de lo erróneo que es y de lo racista que es, pero es que eso es lo primero que no ocurre. Eso es lo primero que no ocurre. Y entonces, Pero pues, Elvis, con ese policía pude trabajar un poco. Y cuando le dije, usted han cometido un acto racista en contra mía, él me dice, no, imposible, jamás. Pero si mi abuela es negra, me dice él, uh-huh. ¿no? Mi abuela es, Pues es que esa porque es la eso también tragedia. es parte de, Esa es la dice, ¿cómo yo puedo tragedia. hacer una cosa? Esa es parte de la tragedia. Esa es la Que tragedia. Eso es lo que yo inclusive, te digo, Carlos, de la falta de esto, entendimiento, ¿no? La correcto, falta de correcto, entendimiento de lo correcto. que es el racismo y de lo que es No, una no, no. conducta racista. La gente practica el racismo, en nuestra modalidad, practica el racismo, ¿verdad? Las personas que son, no todo el mundo, por supuesto, pero hay personas que practican el racismo, pero entonces lo niegan. Solapadamente, Contrario, eh, solapadamente. claro, sí, sí, no, no, inclusive, es una ofensa, es una ofensa. La persona se siente ofendida, el que lo tilden de racista, cosa que no ocurre en otros lugares. Aaron sabe, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos la persona puede ser abiertamente racista, ¿no? Y lo dicen y uno sabe que es racista, ¿no? Pero en Puerto Rico está este asunto que hace todavía más incómodo, porque esto es un tema que para poder dilucidarse finalmente, tiene que haber un entendido y tiene que haber una comunicación. Y como no la hay porque no se acepta, incluso todos sabemos que en la escuela, en muchos elementos sociales, tan pronto una persona comienza a decir varias veces que me están discriminando de una forma o de otra, la frase famosa, déjate de ñoñería, eso es de gente acomplejada. Entonces, cuando una mujer, cuando, como decía Aarón, cuando una mujer, con toda razón del mundo, denuncia la opresión, ¿verdad? A que es sometida, con toda razón, es importante eso y ha tenido resultados. Cuando las comunidades, distintas comunidades discriminadas en Puerto Rico y en otras partes, denuncian su situación, es importante. Pero cuando en Puerto Rico la negritud no puede articular realmente su discurso en contra de discriminación, porque inmediatamente de inicio te dicen que tú eres un acomplejado, entonces no hay nada que hablar. Eso es Entonces así. te invisibiliza y se silencia un asunto grave que en todas partes, en otras partes del mundo, y debemos hablar ahorita de la experiencia que Carol también conoce, Caribe y América Latina, en Puerto Rico, las luchas antidiscriminación ha avanzado muchísimo. Y yo me alegro mucho de eso. Ha avanzado mucho, mucho para hacer ver diferente a la comunidad LGBT. Hace 30 años, ¿quién iba a pensar que las personas homosexuales que se discriminaba tanto contra ellos, todavía se discrimina, pero se ha avanzado mucho en el reconocimiento, en la aceptación, ¿verdad?
Vamos a por otro ejemplo. Pero Hace no apenas, no me pongas ningún ejemplo porque tengo que pausar. Al regreso, Carlos. bueno, Regresamos en breve, no se vaya nadie.